Estimados participantes, en el marco de la emergencia sanitaria por el COVID-19, la Universidad San Martín de Porres ha organizado conferencias de carácter expositivo-inductivo a través de sesiones virtuales asincrónicas. El tema a continuación corresponde a sesión 15, parte 1, enfermedad diarreica aguda, a cargo del doctor Roy David Montoya Saravia. Tabla, índice o contenidos de aspectos a tratar. La Organización Mundial de la Salud define a la diarrea como la producción de 3 o más deposiciones de consistencia líquida o semilíquida en un lapso de 24 horas, o de al menos una deposición con esas características con la presencia de elementos anormales, presencia de pus, de sangre o de moco. La diarrea, según el tiempo, se puede clasificar en diarrea aguda, menor o igual a 14 días, una diarrea persistente, cuando la duración es entre 15 a 30 días, y una diarrea crónica, cuando los episodios de diarrea duran mayor a 30 días. Con respecto a la definición de diarrea disentérica o diarrea invasiva, se define como la presencia de diarrea con sangre visible en contraste con la presentación de la diarrea acuosa. Las enfermedades diarreicas constituyen un problema de salud pública en el mundo, especialmente en países en vía de desarrollo, donde representan una importante causa de mortalidad, afectando a todos los grupos de edad, pero siendo el grupo etario más afectado los niños menores de 5 años, específicamente en zonas con condiciones de pobreza. Múltiples episodios de diarrea en los primeros años de vida pueden deteriorar el estado nutricional y causar graves secuelas, como problemas en el crecimiento y problemas en el aprendizaje. En el año que pasó en nuestro país se notificaron hasta fines del año 2014 a nivel nacional aproximadamente 1 millón de episodios de diarrea aguda. Los departamentos que reportaron las tasas más altas fueron Moquegua, Pasco, Amazonas, Arequipa y etc. La tasa de incidencia a nivel nacional fue de 336 episodios por cada 10.000 habitantes. En esta otra gráfica se observa que del porcentaje total de diarreas agudas en nuestro país, un gran porcentaje corresponde a las enfermedades diarreicas agudas acuosas. La diarrea es un signo de presencia de infección ocasionada por diversos agentes, sean estos virales, bacterianos y parasitarios. Ahora, la mayoría de estos microorganismos se transmiten por el agua contaminada, principalmente contaminación fecal. Ahora, la infección es más común cuando existe escasez de agua limpia, sea esta para beber, cocinar, lavar los alimentos, las verduras, etc. Las dos causas más comunes de enfermedades diarreicas en países en desarrollo son los rotavirus y el Escherichia coli. Entre los factores de riesgo para la presentación de los cuadros o episodios de diarrea tenemos a la desnutrición. Este es un problema crónico en nuestro país, principalmente en zonas de pobreza. Ahora, los niños que cursan con desnutrición suelen presentar mayor riesgo de enfermar por cuadros diarreicos y cuadros respiratorios. Los niños que mueren por diarrea suelen padecer una desnutrición de fondo, lo que los hace más vulnerables a las enfermedades diarreicas. A su vez, cada episodio de diarrea empeora su estado nutricional, lo que hace un círculo vicioso. Las personas en condición de refugiados o que viven en asentamientos urbanos con acceso limitado a los servicios de agua potable y saneamiento están en riesgo de presentar episodios continuos de diarrea. Un elevado índice de hacinamiento, malas condiciones de vivienda y mala higiene del hogar son características sobresalientes principalmente en niños
que cursan con cuadros repetitivos de diarrea. Antes de hablar acerca de los agentes etiológicos de las enfermedades diarreicas agudas, vamos en esta gráfica a hablar un poco de la fisiología intestinal. El intestino delgado es un órgano con capacidad de absorción y secreción. Ahora, la estructura donde se ubican estos fenómenos de absorción y secreción se denomina la unidad funcional vellosidades y criptas. La función de las vellosidades es facilitar la absorción de nutrientes y electrolitos, y las criptas ejercen más bien una función de secretora, principalmente del ion cloro. Frente a estos mecanismos activos de transporte, el agua fluye de forma pasiva a través del epitelio intestinal en función de un gradiente osmótico consistente entre la luz intestinal y el sistema vascular. Con respecto a las vellosidades intestinales, como observan en la gráfica, tiene el aspecto de forma de dedos de guante. Cada vellosidad está recubierta por una capa de células epiteliales columnares denominadas los enterocitos. En la parte inferior de las vellosidades se encuentran las criptas. Ahora, en la parte superior de los enterocitos se encuentra una estructura denominada las microvellosidades. Estas microvellosidades es importante porque producen una capa superficial denominada glicocáliz y que contienen las enzimas digestivas disacaridasas. Aquí se encuentran la maltasa, la sacarasa y la lactasa, cuya función es la digestión de los nutrientes. Entonces, los nutrientes que llegan en forma de disacáridos a este nivel son digeridos por las disacaridasas para su posterior absorción. Entonces, al estar ausente estas enzimas digestivas por cualquier lesión a nivel de la parte superior de los enterocitos, los nutrientes no van a poder ser absorbidos y esos nutrientes van a seguir su curso natural para posteriormente ser metabolizados por la bacteria del colon. Ahora, ¿cuál es la función de las criptas? Tiene dos funciones. La primera es producir los enterocitos que recubren a todas las vellosidades. Ahora, los enterocitos que se encuentran en las partes superior, en este caso en las vellosidades, tienen una función de absorción, y los enterocitos localizados a nivel de las criptas tienen una función de secreción. Entonces, además existe una renovación de los enterocitos cada 3 días. ¿Por qué mecanismo los virus empiezan a producir las diarreas? Antes de eso, ¿qué entendemos por ósmosis? La ósmosis es un proceso de difusión pasiva del agua desde una solución de menor concentración a una de mayor concentración. Los virus producen lesiones en forma de parches a nivel de las microvellosidades. Ahora, la necrosis ocasionadas en las vellosidades da lugar a que nuevos enterocitos provenientes de las criptas, que son, como habíamos hablado, enterocitos secretores, cubran totalmente la vellosidad. Pero estos enterocitos tienen una función secretora y no absortiva, lo que da lugar a áreas donde va a haber secreción de líquidos y la absorción va a estar ausente. Entonces, al estar ausente las células absortivas a nivel de las vellosidades, no va a haber absorción de nutrientes por falta de las enzimas disacaridasas. Entonces, el contenido intestinal formado por carbohidratos actúa como una sustancia osmótica que empieza a jalar agua, y este contenido de carbohidratos va a ser digerido posteriormente por la bacteria del colon. ¿Y qué va a pasar? Va a haber contenido fecal, ¿no?, de heces fétidas, bastantes gases y distensión abdominal. Pero esto es autolimitado, ya que en un lapso de 3 a 4 días empieza a renovarse el epitelio intestinal. Ahora, donde a su vez se puede observar una diarrea osmótica de causa no infecciosa es cuando ingerimos purgantes como el sulfato de magnesio, que van a ser pobremente absorbidas. Con respecto a la infección gastrointestinal por rotavirus, este agente viral tiene el aspecto de una rueda de carro, presente en su estructura 2 cápsulas, una cápsula interna y una cápsula externa.
El mecanismo de la diarrea por este agente viral es por el daño del enterocito, que tiene una capacidad de absorción, y su reemplazo por enterocitos con capacidad secretora. Ojo que ese daño es reversible. El tiempo es aproximadamente 3 días en que se regenera el epitelio intestinal. Ahora, esta lesión va a ocasionar una pérdida de las enzimas disacaridasas, que conduce a una mala absorción de carbohidratos, y esto ocasiona una diarrea osmótica. Y esto a su vez provoca una secreción neta de agua y electrolitos, y en conjunto produce una diarrea líquida. Ahora, existen estudios, en que se ha comprobado que puede producirse diarrea por la participación de una enterotoxina, que es una glicoproteína viral, la MSP4, que induciría una diarrea secretora de manera muy semejante a las diarreas bacterianas como el cólera. La pérdida de líquidos y electrolitos en conjunto puede originar una deshidratación grave e incluso la muerte cuando el tratamiento no contemple el aporte de electrolitos. La ruta de transmisión es la ruta fecal-oral, pero al ser un virus estable en el medio ambiente puede transmitirse de persona a persona y por contacto con objetos contaminados. Ahora, si un niño tiene un sistema inmune normal y su nivel de nutrición es el adecuado, la infección se autolimita. Entonces los cuadros graves se presentan en niños con desnutrición severa. Periodo de incubación 24 a 48 horas. Los síntomas principales se inician con vómitos y fiebres que duran 2 o 3 días y evolucionan de diarrea acuosa. La característica es que no hay una presencia de leucocitos en las heces. Ahora, nosotros, por ejemplo, para hacer el diagnóstico se realiza mediante numerosas técnicas. Entre ellas tenemos la prueba de detección de antígenos virales en las heces por técnica de ELISA o aglutinación en látex. Otra técnica utilizada es la reacción en cadena en polimerasa, que generalmente se reserva para estudios epidemiológicos. Ahora, no existe ninguna terapia antiviral para la infección por rotavirus. La mortalidad es consecuencia de la deshidratación y desequilibrio hidroelectrolítico. Entonces el objetivo del tratamiento va a ser la sustitución de líquidos por vía oral o endovenoso y la corrección del desequilibrio electrolítico y ácido básico. Bueno, ¿por qué mecanismo las bacterias producen las diarreas? Un mecanismo es mediante la invasión del epitelio intestinal, ocasionando las diarreas disentéricas. Por estas diarreas disentéricas, o llamadas también diarreas invasivas, se observan con gran frecuencia en niños menores de 5 años. ¿Qué fenómenos se presentan? Fenómenos de ulceración y lesión de la mucosa intestinal, produciendo extravasación de líquido seroso y presencia de sangre. Ahora, este mecanismo es producido principalmente por gérmenes enteroinvasivos como la Shigella, la Campylobacter yersinia, Escherichia coli enteroinvasiva y la Salmonella. Con respecto a la shigellosis ocasionada por la Shigella, un bacilo anaeróbico gram negativo, se reconocen 4 especies: la Shigella soni, la Shigella flexneri, la Shigella dysenteriae, que es responsable de las infecciones más graves, y Shigella bovis. Ahora, se transmite de persona a persona por vía fecal-oral, principalmente a partir de las personas con manos contaminadas y a través de las aguas y alimentos. Ahora, una característica es de que basta solo 100 a 200 bacterias para provocar la enfermedad intestinal, a diferencia de otras gastroenteritis que requieren la presencia de 10 a las 5 bacterias, como la Escherichia coli. Ahora, la Shigella contiene una serie de proteínas en su superficie, en su estructura de superficie, que hace que se unan a las células intestinales, células M de las placas de Peyer. Una vez captadas por las células M de las placas de Peyer, se empiezan a secretar una serie de proteínas hacia los enterocitos. Ahora, estas proteínas permiten que las membranas celulares de los enterocitos ocasiona de que sean engullidas por estas células M. Una vez engullidas las Shigellas y englobadas en una vacuola fagocítica,
¿no? Destruyen esta vacuola fagocítica, salen de esta vacuola destruida y se replican en el citoplasma de la célula de los enterocitos. Una vez allí en el citoplasma de las células de los enterocitos, empiezan a propagarse de célula a célula por medio de otras proteínas. Ahora, la Shigella dysenteriae además produce una exotoxina denominada la toxina Shiga, al igual que las toxinas producidas por la Escherichia coli enterohemorrágica, puede causar un daño glomerular, lo que da lugar al síndrome urémico hemolítico. Además, la Shigella presenta citotoxinas que induce la muerte celular prematura de los enterocitos. Entonces, observamos aquí, por ejemplo, que la Shigella tiene una capacidad de propagación muy eficiente de célula a célula, ¿no? Y ocasiona una destrucción del epitelio intestinal, ocasionando úlceras superficiales que van a ser las causales de las diarreas disentéricas. El cuadro clínico comienza con fiebre y calambres abdominales, seguido de heces acuosas voluminosas, ¿no? En un inicio, ¿no? Se presentan heces acuosas, luego baja un poco la fiebre, pero se continúa con las heces disentéricas, ¿no? Con tenesmo rectal. Eso es lo que caracteriza a la shigellosis. Ahora, el microorganismo primero coloniza, en esta gráfica de la derecha, coloniza el intestino delgado y empieza a multiplicarse en las primeras 12 horas. Ahora, el primer signo de infección, como habíamos hablado previamente, es una diarrea acuosa sin indicios histológicos de invasión de mucosa, y esto está relacionado a la acción de las citotoxinas, las enterotoxinas. Sin embargo, la característica fundamental de la shigellosis son el tenesmo, los espasmos abdominales y las diarreas con pus y sangre, y esta es consecuencia de la invasión de la mucosa colónica por las bacterias. Y en las heces, ¿no? Vamos a observar mucosidad, neutrófilos, eritrocitos. Ahora, esta infección suele resolverse de forma espontánea, aunque se recomienda el tratamiento antibiótico con el fin de reducir el riesgo de diseminación secundaria en los miembros de la familia. Entonces, en un comienzo, la shigellosis ocasiona una diarrea acuosa. Posteriormente, se sitúa ocasionando diarreas mucosanguinolentas. El otro mecanismo por el cual las bacterias producen las diarreas es mediante la elaboración de las toxinas. Ahora, las toxinas elaboradas por estos microorganismos actúan a través del sistema. Se fija primero un receptor en la célula intestinal y estimulan el sistema de dihidratoxiclasa, que produce estimulación del AMP cíclico, y esto estimula la secreción de agua y electrolitos. Ahora, esto puede ocasionar un movimiento neto de agua y electrolitos de la mucosa intestinal hacia la luz intestinal, y este volumen puede exceder en varios litros por día. Los agentes patógenos involucrados en este mecanismo tenemos a la Escherichia coli enterotoxigénica, las toxinas del Staphylococcus aureus y Bacillus cereus y el Vibrio cholera. La enfermedad diarreica causada por la Escherichia coli enterotoxigénica se produce principalmente en países en vía de desarrollo. Las infecciones son más frecuentes en niños pequeños de países en vía de desarrollo o en viajeros a estas zonas, en este caso de países en desarrollo, ¿no? De ahí que esa es la principal causante de la diarrea del viajero. Ahora, la transmisión de persona a persona no es posible. La diarrea secretora causada por la Escherichia coli enterotoxigénica se produce tras un periodo de incubación de 1 a 2 días. Para los síntomas son la presencia de diarrea acuosa con dolores tipo cólicos abdominales, náuseas y vómitos, muy parecidos al cólera, ¿no? Pero aquí no existen cambios histológicos a nivel de la mucosa intestinal, ¿no? La Escherichia coli enterotoxigénica sintetiza dos enterotoxinas, las toxinas termolábil y las toxinas termoestables. Otro agente microbiano causante de una diarrea por toxinas es el cólera. El cólera es una enfermedad causante de una diarrea profusa y es endémica
en muchos países, principalmente de la región del sudeste asiático. Ahora, los factores que contribuyen a los desarrollos, principalmente de epidemias del cólera, tenemos un mal saneamiento, manipulación inadecuada de alimentos, aguas hervidas usadas como riego y la contaminación misma del agua. El vívero cólera, en base a un polisacárido O, que es el polisacárido de su pared celular, se subdivide en 140 serogrupos, O1 al O140. El serogrupo 1 se divide en serotipos y biotipos. Los biotipos, uno es el clásico y el otro el biotipo TOR. Ahora, nosotros en enero del año 1991 nos cogió la séptima pandemia, que luego se extendió al resto de países latinoamericanos. Esta séptima pandemia fue ocasionada por el biotipo TOR. La toxina cólera presenta dos subunidades, la subunidad A y la subunidad B. La subunidad B de la toxina del cólera se une a los receptores del enterocito, que es el gangliósido GM, que se encuentra en la superficie intestinal. Ahora, esta unión activa el sistema AMP cíclico y provoca una hipersecreción de agua y electrolitos hacia la luz intestinal. Los pacientes aquejados de una infección grave pueden llegar a perder hasta 1 litro de agua por hora en el máximo periodo de enfermedad. Las manifestaciones clínicas del cólera comienzan en promedio entre 2 o 3 días después de la ingesta de bacterias, con un inicio brusco de diarrea acuosa y con vómitos. Las heces tienen el aspecto de agua de arroz. Para la pérdida de líquidos y electrolitos puede provocar deshidratación, acidosis metabólica y choque hipovolémico, y la mortalidad puede alcanzar el 60% si no se recibe ningún tipo de tratamiento. Los pacientes con cólera se deben tratar de forma precoz con reposición de agua y electrolitos para impedir que la pérdida de líquidos se evolucione en choque hipovolémico. El tratamiento antibiótico, aunque es de valor secundario, puede reducir la producción de las exotoxinas y eliminar con mayor rapidez al microorganismo. Las personas infectadas con cólera pueden eliminar bacterias durante los primeros días de enfermedad, por lo que pueden representar focos de nuevas infecciones. Ahora, se ha desarrollado vacuna frente al cólera, pero ninguna con protección a largo plazo. Una característica más es que, como es una diarrea ocasionada por toxinas, no es un agente invasivo, el paciente no va a presentar fiebre, y en la reacción inflamatoria no va a haber la presencia de leucocitos en heces. Ahora, la clasificación de la diarrea infecciosa aguda, como observan en esta gráfica, vamos a clasificar una diarrea acuosa y una diarrea disentérica. La diarrea acuosa, a su vez, es una diarrea osmótica y una diarrea secretora por toxinas. En la diarrea secretora tenemos al vibrio cólera, a la Escherichia coli enterotoxigénica, otros vibrios, y la Shigella durante su primera etapa, que hemos visto que es ocasionada por citotoxinas y causa una diarrea acuosa. En el caso de la diarrea osmótica, los agentes virales, los parasitarios, causan infecciosas como uso de laxantes, de purgantes y alteración o mala absorción de los alimentos. La diarrea disentérica es una diarrea invasivas o no invasivas. La diarrea invasiva es ocasionada por la Shigella, la Escherichia coli interinvasiva, la Salmonella, el Campylobacter y la Yersinia. Y las diarreas no invasivas ocasionadas por la Escherichia coli enterohemorrágica, Clostridium difficile y la Escherichia coli enteropatogénica. La clasificación, en este caso, las principales diferencias entre diarrea inflamatoria y no inflamatoria. Lo que observamos en el cuadro, la diarrea inflamatoria tiene una localización preferentemente a nivel del colon, y la diarrea no inflamatoria una localización preferente en el intestino delgado. Ahora, la diarrea inflamatoria generalmente es ocasionada por agentes invasivos de la mucosa intestinal, mientras que la diarrea no inflamatoria por agentes productores de toxinas. La diarrea inflamatoria lo que caracteriza es las deposiciones con sangre o moco en las heces
mientras que la diarrea inflamatoria es la presencia de heces acuosas, ¿no? La presencia de fiebre más frecuente en la diarrea inflamatoria, los síntomas asociados como urgencia, tenesmo, dolor rectal presente en la diarrea inflamatoria, y las diarreas más voluminosas son ocasionadas por las diarreas no inflamatorias. Con respecto al enfoque diagnóstico, cuando un paciente acude a la consulta, es un paciente que acude por cuadros o episodios diarreicos, hay que valorar primero las funciones vitales. Esto va a permitir establecer y actuar frente a todo grupo de pacientes, los pacientes con hipotensión y los pacientes con presión arterial estable. Los pacientes que cursan con hipotensión deben recibir una terapia de rehidratación por vía intravenosa, con fluidoterapia hasta normalizar la presión arterial o en su defecto normalizarla si es que necesita con el uso de vasopresores. Y por otro lado tenemos otro grupo de pacientes con una presión arterial estable, ¿no? En el cual vamos posteriormente a indagar, ¿no?, sobre y realizar nuestra anamnesis. Con respecto a la anamnesis, y cuando realizamos nuestra historia clínica, debemos preguntar principalmente sobre la duración en el tiempo de la diarrea, la frecuencia, cuántas cámaras por día ha presentado, y evaluar las características de las deposiciones, ¿no?, si es acuosa, si es sanguinolenta, si es mucopurulenta, ¿no? Además, evaluar síntomas concomitantes como la presencia de náuseas, vómitos. En general, la presencia de vómitos es sugestivo que la etiología sea viral o causada por la ingesta de una toxina bacteriana. Síntomas aún más sugestivos de diarrea invasiva tenemos una diarrea invasiva bacteriana, debe incluir la presencia de fiebre, tenesmo, ¿no?, urgencia fecal y heces sanguinolentas. Otra cosa que hay que indagar es evaluar antecedentes de importancia con respecto a alimentos consumidos, ya que la relación temporal con el consumo de algún alimento puede orientar hacia la causa de la diarrea. Así, un inicio precoz de los síntomas menos de 8 horas sugiere la ingesta de una toxina preformada, ¿no?, sea esta por estafilococo, bacilio o clostridium. En el examen físico lo más importante es evaluar el grado de volumen perdido, es evaluar la severidad de la deshidratación. Entonces, en el examen físico hay que evaluar signo de deshidratación, hay que evaluar cómo está la diuresis, está con oligoanuria, anuria, explorar el abdomen. El paciente puede cursar con dolor abdominal intenso, signos peritoneales que no pueden indicar la ruptura de la mucosa gastrointestinal, y hay que evaluar también el estado del sensorio. Este gráfico lo vamos a ver en la clase, sigamos avanzando. Ahora, la pregunta, ¿se debe buscar el agente causal de la diarrea? En la mayoría de las diarreas no es importante determinar la causa específica porque la enfermedad es autolimitada y responde al tratamiento adecuado con líquidos y alimentos sin necesidad de antibióticos. Entonces, cuando investigamos, nosotros investigamos cuando hay presencia de los siguientes signos y síntomas, ¿no? Si la deshidratación ocasionada por la diarrea es una deshidratación moderada, severa, tiene una fiebre mayor a 72 horas, si es heces mucosanguinolentas y un dolor abdominal, ¿no?, presente, ¿no? También debemos investigar el agente etiológico en pacientes inmunocomprometidos y en pacientes ancianos. El diagnóstico, lo primero que debemos solicitar es un examen fresco en las deposiciones. Este examen, aparte de describirme la característica de la diarrea, si es acuosa, si es sanguinolenta, me determinará la cantidad de leucocitos en heces. Ahora, se requiere la presencia de al menos 3 leucocitos por campo para que sea considerado positivo. Con esta característica en el examen de heces se puede catalogar a la diarrea como inflamatoria y su ubicación más probable es a nivel del colon.
Un resultado negativo nos indicará que estamos frente a una diarrea no inflamatoria de probable ubicación en el intestino delgado. Además, solicitar estudios parasitológicos, coprocultivos, en disentería con reacción inflamatoria negativa, evaluar la presencia de Escherichia coli o 157. Si ha tomado antibióticos, buscar la presencia de Clostridium difficile, principalmente sus toxinas, y si hay fiebre prolongada, la toma de hemocultivos. Si a pesar de todo esto no encontramos un agente etiológico, el paciente debe ser sometido a estudios más invasivos, ¿no? Ahora, ¿qué pacientes generalmente van a esos estudios invasivos? ¿No? Los pacientes con inmunodepresión, los pacientes con cuadros severos de diarrea disentéricas que no se identifica el patógeno por microbiología, una diarrea con evolución de más de 2 semanas, y principalmente estos estudios endoscópicos y colonoscópicos nos permitirán diferenciar, hacer un diagnóstico diferencial de una colitis pseudomembranosa, colitis química o enfermedad inflamatoria intestinal. Entonces, la base del tratamiento para la diarrea aguda es prevenir la deshidratación, corregir la deshidratación cuando está presente, sea esta por vía oral o vía endovenosa, mantener el aporte de líquidos, mantener la alimentación y erradicar el agente causal cuando sea factible y sea útil, ¿no? Cuando iniciamos tratamiento empírico, si estamos en un contexto de una epidemia o estamos frente a un paciente séptico, ¿no?, cuya sepsis es de origen probable a nivel abdominal, iniciamos tratamiento empírico en pacientes inmunosuprimidos o en los pacientes que tienen cuadros disentéricos, ¿no? Y luego lo vamos a corregir el tratamiento antibiótico en base a los coprocultivos que van a ver en la siguiente gráfica. ¿Okay? Ahora, la medida de prevención: lavado de manos, hay que asegurar la disponibilidad del agua potable, eliminación adecuada de desechos, lactancia materna de los niños pequeños y un manejo seguro y procesamiento de los alimentos. Fuentes de información. Se agradece al doctor Roy David Montoya Saravia